¿Fascinado por el pasado? Nuestro programa te ofrece análisis profundos y perspectivas únicas sobre eventos históricos. Aprende de la historia. La historia, la cultura, los testimonios y también las efemérides que nos recuerda y nos trae con el conocimiento Carlos Vigil Bases, nuestro historiador. Ya está con nosotros. ¿Cómo está, Carlitos? Bienvenido. Muy bien, Jaimito, contento, dispuesto a platicar sobre cosas de nuestro pasado y temas culturales en general. A quienes envío mi más cálido y cordial saludo. Qué bien. ¿Cuál es el tema que hoy proponemos a nuestros oyentes? Mira, las circunstancias en que estamos viviendo en el aspecto sociopolítico es crucial. Estamos en medio de una crisis que ha podido desestabilizar por completo a nuestra sociedad. Mira lo que ha ocurrido con la última manifestación juvenil, un desenlace funesto, lo cual nos indica que los días próximos, si no se pone solución a todo esto, va a ser una cosa grave. Estamos en vísperas de un año electoral. Ya vendrán promesas, ya vendrán demagogias, vendrán aquellos que suelen ser pedantes, aquellos que ni el saludo te dan en la calle, ahora sí te van a abrazar y te van a decir hermanito, y muchas cosas más. Y eso no hace otra cosa que traerme a la memoria el carácter que tenían las municipalidades en la antigüedad. No sé si recuerdas, Jaimito, que la elección popular para elegir autoridades municipales se dio por primera vez en 1962 en el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Pero anteriormente nuestros gobernantes municipales eran designados desde el Supremo Gobierno. Se enviaba una terna, 3 nombres de ciudadanos destacados y probos, y entre ellos se elegía al que iba a hacerse cargo de la administración municipal. Y lo interesante, no había pugnas, no habían ambiciones por llegar a ser alcalde, sino que se trabajaba con honor, con orgullo de servir a la colectividad y sobre todo con total transparencia. Y una cosa admirable, Jaime, es que los alcaldes de antaño hacían obras sin tener presupuesto gubernamental. Se valían de lo que entonces se llamaba el remate de los ramos municipales. ¿Y cuáles eran estos ramos? El cobro de la sisa, por ejemplo. Todo campesino que traía un quintal de papas para vender en la Plaza de Armas, que era la zona de mercado, tenía que pagar por el lugar que ocupaba, era la sisa. O también el pontazgo, el derecho a cruzar un puente con acémilas. En otros lugares, sobre todo en la zona nororiental, donde los ríos son el único camino, por decirlo así, para desplazarse, se cobraba el pontazgo, o también el servicio de balsa. Pero el impuesto más famoso, más común, era el que se grabó a la coca, al aguardiente y en especial a la chancaca. Con esos exiguos ingresos mínimos, se hacían veredas, pero especialmente se construían escuelas y se pagaba a los preceptores, que así se llamaba antes a los profesores. Mira cuánta labor tenían que realizar ad honorem, gratuitamente, sin ambición a un sueldo. Y no solamente el alcalde, también los regidores, que en aquel entonces se llamaban los concejales o también inspectores. Y no había una muchedumbre en la municipalidad de antaño. El alcalde y 7 regidores o inspectores, un secretario, un tesorero y
2 o 3 policías municipales. Andando los tiempos, en época ya del gobierno del doctor Sánchez Arrasque, el número con que empezó a trabajar eran de 15 trabajadores. Poco después superó el centenar. Hoy por hoy me comunican, me informan, o en todo caso me comentan, que ya llegamos al 500,000 de trabajadores. Claro que la administración municipal se ha complicado, se ha hecho más compleja y hay nuevas áreas, pero ahora, a diferencia de antaño, se cuenta con grandes presupuestos. Precisamente Alan García Pérez propuso que a los gobiernos locales se les concediera el 2% de las rentas oficiales o estatales, procedentes especialmente del IGB, del Impuesto General a las Ventas. Y mira, ahora que hay grandes presupuestos, ¿qué obras de impacto encontramos? Calles convertidas en un desastre total. Lugares que antaño eran paisajes, a donde solíamos concurrir en un paseo campestre, por ejemplo, ahora se han convertido en zonas urbanizadas, pero con total desorden. En fin, pero me gusta hablar de antaño porque hay que aprender que aquellos alcaldes que eran designados por el Supremo Gobierno eran gente que tenía la satisfacción de servir a su comunidad. Era un honor dirigir la alcaldía, de tal manera que se comportaban con una, ¿qué te diré?, honestidad absoluta. De allí que eran respetados. A la historia han pasado muchos nombres de alcaldes famosos que sin presupuesto, repito, han dejado imperecederas obras que se conservan en el recuerdo de los conciudadanos de entonces y aún de ahora, para los que gustamos de leer la historia, claro está. Y has hecho recordar algo valioso, vamos a decir, en la actitud, en el comportamiento, en ese don de servir a la comunidad, al pueblo, en este caso a la tierra. Dos cosas. En cuanto, por ejemplo, al descuido de las calles, que es una calamidad, como dicen, y lo otro, cómo se solucionaban los problemas. Lo que pasa es que hoy se han desligado, vamos a decir, la autoridad y el vecindario, porque era, como ha dicho Carlos, el alcalde o el representante municipal era el mejor vecino, el que tenía esas cualidades de ayudar, de servir, y a veces ad honorem, porque y hoy tenemos personal, técnicos, oficinas, presupuesto, y no podemos avanzar. ¿Dónde está el problema, Carlos? Vamos a ver, etimológicamente, ¿cómo lo mirarías tú, Carlos? A simple vista, toda la colectividad, en especial en el caso del pueblo chotano, saben que los presupuestos se invierten de manera incorrecta. Generalmente se aplica al pago de sueldos y mira que se contrata con favoritismo, hasta se incurre en nepotismo al contratar a gente inoficiosa, que por ahí los vemos caminando por las calles o metidos en alguna cantina echándole un par de agüitas y el puesto de trabajo abandonado. Entonces, son dineros mal invertidos. Imagínate que uno de los alcaldes que empezó la modernidad en Chota fue precisamente el primero que fue elegido democráticamente. En las elecciones de 1962 resultó ganador, por decirlo de alguna manera, el doctor Julio Vázquez Acuña. Y con él empezó la modernidad, repito, de nuestra ciudad. Para empezar, instauró el sistema de agua a domicilio, que antes, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la gente se surtía de agua en la pileta de la Plaza de Armas. Pero el doctor Vázquez Acuña comenzó a instalar agua a domicilio.
Era un lujo tener agua en casa propia. Y no solamente eso, terminado el proyecto de alcantarillado, comenzó la pavimentación del perímetro de la Plaza de Armas y no sé si es la tercera o cuarta cuadra del jirón 30 de agosto, la fachada de lo que era antes el salón parroquial, se pavimentó. Y no solamente eso, comenzó a abrir calles hacia extramuros, extendió la ciudad, favoreciendo el crecimiento horizontal. Pero, sobre todo, el doctor Julio Vázquez Acuña también puso la primera piedra de nuestro coso taurino. Lo digo sobre todo para los aficionados a la tauromaquia, como es mi caso personal. Y tantas obras con un presupuesto, ¿qué te digo?, ínfimo. De allí que su nombre ha quedado grabado en la memoria de los viejos chotanos y de quienes tenemos el honor de haberlo conocido. Y otros alcaldes han sucedido, pero ¿qué memoria o qué obra memorable han dejado? Ninguna. Este año se avecina, no sé cuántos candidatos se presentarán en Chota, y vamos a tener dolor de cabeza para poder elegir entre 40 y tantos partidos inscritos a nivel nacional, y no solamente para alcaldes o ¿qué te digo?, a nivel presidencial, sino senadores y diputados que esta vez los vamos a contar a granel. En fin, pero no perdemos las esperanzas, como decía nuestro amigo Santiago Mejía Horna, hay que tener fe en que se avecina un futuro promisorio. Eso es importante. Otro de los temas, ojalá que así sea, estimado Carlos, otro de los temas, los vecinos se organizaban y ponían su granito de arena, como decimos, su colaboración, ¿no? Así es. Y la autoridad local, coordinadamente, pues pavimentaban las calles. Así es. ¿Y por qué se ha perdido esa mística? Porque ahora ya se ponen en práctica los llamados juegos de intereses. Ya nadie quiere trabajar gratuitamente, ni siquiera como colaboración. Los alcaldes de antaño convocaban la mano de obra de nuestras comunidades campesinas, quienes gozosas acudían con el pico, la pala o la herramienta de su preferencia a participar de una labor cívica, el empedrar una calle, el abrir una acequia, el reparar un puente y así por extensión. Cosas que a los peruanos nos viene desde tiempos incásicos, cuando se practicaba la mita o mayormente la minga. Todos colaboraban para favorecer a la colectividad. Como dijeron los mosqueteros de Alejandro Dumas, uno para todos y todos para uno. Esa era la mística de antaño. Ahora cada quien jala para su molino, cada quien mira su bienestar personal. Ya no hay ese espíritu de servicio a la colectividad. Ahora todo es interés. Qué pena. Lamentablemente, pero no perdamos las esperanzas. De repente alguien coge esa responsabilidad y toma esos ejemplos, esas buenas costumbres, ese buen entendimiento, y las cosas van a ser mejor. Claro que porque sí. Alguien me decía, por ejemplo, mi estimado Carlos, si a mí me da, ¿cuánto? Inviertes $1,000,000. Con $1,000,000 me hiciera unos 5 o 6 proyectos de agua, ¿no? Porque tú compras algunos materiales y el resto pone su parte. Así y es una obra compartida y que lo van a cuidar, porque hoy cuando le das todo, igual, ¿no? Ahora que está de moda la palabra corrupción, y no solamente la palabra, sino la práctica. La acción de es bueno recordar, como ya dije al comienzo, que los impuestos provenían de los ramos municipales. Una anécdota que indica mucho el nivel de responsabilidad que debería tener un alcalde de aquel entonces. El alcalde de Pión, allá por 1888, mira tú la fecha, había terminado la guerra con Chile y empezaba la etapa de reconstrucción.
El alcalde pidió una oficia al alcalde de Chota, indicando que había un local público, propiedad de la municipalidad, que estaba sin puertas, sin ventanas y que no había ni una mesa y que era necesario arreglarla para que funcione en ella, en esa localidad, un colegio, una escuela. Recordemos que las escuelas, especialmente las primarias, estaban a cargo de las municipalidades, de tal manera que informa diciendo que ha creado algunos fondos en el distrito para cumplir con la reparación. El alcalde de Chota de inmediato le contesta diciendo: señor alcalde, sírvase informar de qué fondo se ha valido, porque los impuestos para crear escuelas provienen del remate de el ramo municipal de la chancaca, el impuesto a la chancaca. Con eso estaba poniendo a prueba la honestidad del alcalde. ¿De dónde sacó el dinero para arreglar esas puertas y ventanas? ¿Te das cuenta el grado de responsabilidad? Por eso siempre he dicho que frente a la corrupción hay que anteponer la honestidad. Ojalá que a Chota le toquen días mejores y que algún ciudadano con civismo, con honestidad sobre todo, se haga cargo de la batuta para dirigir nuestra provincia. Eso es lo interesante, y que cada año pues celebremos lo que corresponde, ¿no? Con alegría, con satisfacción, con bienestar de lo que todo se busca, porque valga verdades, parece como que nos vamos castigando nosotros mismos en el sentido de que no podemos avanzar. Se hacen algunas obras, pero que ya no duran mucho, como nuestras calles que se acabaron rápido con ese pavimento o ese asfalto. Y hoy, ¿cómo están? Han tenido que retirarlos, y no, imagínate. Exactamente. Todo es un peligro, o sea, una situación que va contra los derechos de todos los ciudadanos. Así es. Y auguramos de toda esta incertidumbre que se está dando, que se da, pues por lo menos haya por ahí una luz que ilumine y hablemos de lo mejor. Hablemos de lo mejor. Ojalá, ojalá. Bien, Carlitos, también en nuestro próximo programa ya hablaremos de nuestro pueblo. Desde Pero luego. por el 1, por el 1 de noviembre, ¿no? Ciertamente. Porque la fundación de Chota no es en 1552. Exacto. Es una cosa que ya pasó al archivo, como dicen los congresistas. ¿No? Ya pasó al archivo. Pero también, mi estimado Carlos, tenemos que pedirle, vamos a decir moderadamente, que las autoridades tienen que tomar en cuenta eso. No pueden estar haciendo documentos, a pesar que hay tesis, hay estudios, ya hay documentos que evidencian que no es 1552. Y Chota ya tuvo habitantes mucho más antes. Desde luego. Bien, Carlitos. Eso lo comentaremos con mayor amplitud en nuestro próximo programa, si nuestros oyentes tienen la paciencia y bondad de escucharnos. Correcto. Bien, mi estimado Carlos, cerramos así nuestro programa de hoy. ¿Fascinado por el pasado? Nuestro programa te ofrece análisis profundos y perspectivas únicas sobre eventos históricos. Aprende de la historia.